Tipos y diseños de investigación. Según Danke, en 1989, citado por Hernández, Fernández y Batista, 2003, enfoca la investigación hacia 4 tipos, que son exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. A continuación se dará una breve descripción de cada uno de esos tipos. Comenzamos con los descriptivos. De acuerdo a Danke, en 1989, citado por Hernández, Fernández y Batista, 2003, los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Con el fin de recolectar toda la información que obtengamos para poder llegar al resultado de nuestra investigación. Correlacionales. Estos estudios son los que se encargan de identificar relaciones entre dos o más conceptos o variables. Los estudios correlacionales tienen en cierta forma un valor un tanto explicativo. Con esto puede conocer el comportamiento de otras variables que estén relacionadas entre sí. Explicativas. Estos estudios son los encargados de explicar por qué ocurre uno o dos más fenómenos, las condiciones en las que este fenómeno se presenta y las variables que pueden relacionar. Este tipo de investigación se realiza en una estructura mayor. Diseño, importancia del diseño. El diseño, según Arias, en 1999, define el diseño de la investigación como la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. Es necesario saber que existen diferentes tipos de investigación. Según Tamayo y Tamayo 2003, diseño, tipo de métodos para la investigación cuantitativa. En esa se encuentra experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. El tipo del diseño experimental. Como este tipo de diseño se pretende realizar una serie de acciones y después, mediante la observación, ver los efectos que produjo. De acuerdo con Hernández, Fernández y Batista de 2003, un experimento se lleva a cabo. Tipo de métodos para la investigación cualitativa, que es en cuanto la etnometrología extendida. Ahora vamos a hablar sobre una serie de terminologías vamos a hablar sobre la población. Es un conjunto total de individuos, objetos o medidas. ¿Qué es el muestreo? El muestreo no es más que indispensable para la investigadora. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de muestreo. Existen 2 tipos de muestreo. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas son las distintas maneras. La recolección de datos se realiza mediante instrumentos de medición, recursos para registrar datos sobre las variables de la investigación. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir requisitos esenciales. Estos son la confiabilidad, la validez y la objetividad. La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados, es decir, produce datos consistentes y coherentes. La validez se refiere al grado en que un instrumento en realidad mide la variable que se busca medir. La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia. La evidencia relacionada con el contenido, la evidencia relacionada con el criterio y la evidencia relacionada con el constructo. Podemos observar una ilustración de un instrumento de medición con validez de contenido versus a uno que carece de este. Podemos decir que la validez total es igual a la validez de contenido más la validez de criterio más la validez de constructo. Por último, tenemos la objetividad. Se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Una vez visto cuáles son los requisitos de los instrumentos de medición, vamos a ver cuáles son los instrumentos de medición.
Es cualquier recurso del cual se vale el investigador con el objetivo de asignar números o símbolos para poder clasificar un fenómeno y extraer de ellos información. Entre estos tenemos la encuesta, la entrevista, el cuestionario y la observación. La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede dar a conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. La entrevista, conjuntamente con el cuestionario, son técnicas de la encuesta, y este es un método de investigación social que sigue los pasos de la investigación científica. El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permite medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de éste. La pregunta en el cuestionario por su contenido puede dividirse en dos grandes grupos: preguntas directas o indirectas. El cuestionario puede ser cuestionario estructurado o con preguntas cerradas, cuestionario no estructurado o con preguntas abiertas, o cuestionario mixto. La entrevista es una técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando. Según el fin que se persigue con la entrevista, esta puede estar o no estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Entre los actores que participan tenemos el entrevistador, domina el diálogo, domina el tema, hace las preguntas y cierra la conversación. Por su parte, el entrevistado responde las preguntas, tiene información de interés para el proyecto y tiene experiencia en el tema. Entre las fases de una entrevista tenemos diseño de la entrevista, desarrollo de la entrevista, análisis e interpretación de datos. Por último tenemos la observación. Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. Existen dos clases de observación: la observación no científica y la observación científica. Entre las modalidades que puede tener la observación científica encontramos la siguiente: directa o indirecta, participante o no participante, estructurada o no estructurada, de campo o de laboratorio, individual o de equipo. Escalas para la medición de actitudes. Las escalas de actitud son técnicas de medida de la cantidad de una propiedad llamada actitud hacia algo poseída por un conjunto de personas. Las escalas de actitud las podemos utilizar como instrumento de medición de las características de una variable. Las escalas permiten que los valores de la variable puedan ser presentados por un puntaje. Podemos distinguir cuatro principales escalas: la escala de Likert, la escala de Thornstone, la escala de Geckman y la escala de Osgood. Escala de Likert es la más popular de los métodos para medir actitudes. Fue creada por Rensis Likert en 1932. Es un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a quienes se administran. Podemos observar dos ejemplos de la escala de Likert. Escala de Thornstone. La escala del psicólogo norteamericano Louis Thornstone, creada en 1928, es el primer método diseñado para medir actitudes. En esta escala, los ítems deben tener distancias similares entre sí, es decir, es una escala de intervalos iguales. Mediante la construcción de tres escalas, este investigador comprueba la validez y confiabilidad de su método. Pacifismo, militarismo, prohibición y actitudes hacia la Iglesia.
Podemos observar un ejemplo de ello. Escala de Osgood. El método conocido como diferencial semántico fue creado por Charles Osgood en el año 1952. Esta escala de actitud consiste en la creación de dos adjetivos extremos o bipolares. Por ejemplo, bueno malo, justo injusto, bonito feo, activo pasivo, favorable desfavorable, agradable desagradable, sobre los cuales el sujeto a quien se trata de medir la actitud expresa el grado de acercamiento a uno de ellos. A continuación, vamos a observar un ejemplo de la escala de Osgood.